canción, una que cantábamos que dice espléndido, hermoso, hablaba de la presencia de Dios. Y yo desperté, me senté en la cama y dije, oh, Señor, porque dice esa canción que en la presencia de Dios todo se consume. Tú renuevas todo. El cielo y la tierra son uno. Y yo decía, Señor, ante tu presencia, y nosotros a veces llegamos así como sin nada, sin temor, sin reverencia. Pero ante la presencia de Dios todo se consume, hermano. Tenemos que dejar que nuestro pecado se consuma ante la presencia, que se consuma lo malo para que quede lo bueno, porque es el fuego del Señor, porque nos purifica, que nos limpia. Y el Señor es grande su misericordia. Y sabe, hermano, se lo digo así como me sale de adentro, porque realmente no somos merecedores de estar acá. No somos merecedores de ni siquiera oír su palabra, hermano. ¿Sabe que en Israel el pueblo no oía la palabra de Dios, sino que era el sacerdote que se paraba, era uno solo que llegaba al lugar santísimo y oía palabra? Pero ahora el Señor abrió el reino a todos. Amén. El reino se acercó a todos nosotros. La palabra del Señor se acercó a todos nosotros. Amén. Y es grande lo que el Señor quiere hablar hoy día, lo que ya partió hablando ayer, porque en realidad yo voy a continuar lo que se empezó a predicar ayer, en realidad, porque sinceramente el Señor está entregando instrucción y palabra de sabiduría a su iglesia. Amén. Porque está llegando a lo medular, está llegando a lo profundo. Dice que una espada que clava hasta que llega a la médula, a la esencia, a lo más profundo. Y el Señor cada vez nos está llevando a lo más profundo de su reino. Nos está llevando a aquello que realmente es su voluntad. Y ya llevamos meses, hermano, no sé si usted se acuerda, pero yo ya de que vengo llegando a la iglesia hace años que se habla de la voluntad de Dios, pero el Señor cada vez más fino. Esto es la voluntad. Esta es mi voluntad, y clavando, cortando la carne, llegando a la piel, la carne. ¿Cuántas capas de carne tenemos nosotros, hermano, cuando corta? Así está cortando, y partió cortando la piel, partió cortando lo que estaba dentro de la piel, la carne hasta que llegó al hueso. Y no solo llega al hueso, dice que llega a la médula, a lo más profundo, a los tuétanos. Ahí llega la palabra y discierne las intenciones, dice el libro de los Hebreos. Amén. Y discierne porque es tan poderosa, hermano. Y el Señor cada vez nos habla su voluntad, su mandamiento, su voluntad. Entender todos los días su reino. Nos está hablando distintas palabras que apuntan a una esencia, a una médula, a algo que es el reino realmente, hermano. El Señor nos está llevando a comprender, esto es mi reino, esto es. Aleluya. Hace un tiempo atrás nuestra hermana Eli hablaba del reino, que era un tesoro, pero hay que encontrarlo, pero después hay que desenterrarlo, pero después hay que escudriñarlo, pero después hay que sacarlo, después hay que venderlo, hay que trabajarlo. Hay etapas que el Señor está poniendo en nosotros porque quiere que manifestemos su reino, porque el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas, y Dios cuando empieza un proceso lo termina, hermano, es fiel. Y el Señor nos llamó, y eso me quebrantaba en la semana, porque el Señor me amonestaba y me exhortaba a esto, hermano. Y yo sé que no es solo mi sentir, es el sentir de todos nosotros. Aleluya, de que el Señor empezó una buena obra y Él es fiel, hermano. Dice que Él la acabará en nosotros. Él empezó una obra en nuestras vidas. Él nos llamó como éramos, pero cada día el Señor está obrando. Quiere hacer algo maravilloso con nosotros que ni siquiera dimensionamos, hermano, ni siquiera entendemos, porque así es su reino, hermano. Y no está hablando de sus mandamientos, no está hablando de su palabra, de cómo es su palabra, hermano. Aleluya. Y todo ha ido en pos de eso, hermano. Imagínense que la iglesia, el cuerpo, en la mañana nuestra hermana Alejandra hablaba del cuerpo, pero mire el salmo, cómo el Señor ha cambiado el salmo, cómo ha cambiado las canciones.
Porque el Señor ha ido cambiando todo en nosotros, cómo ha cambiado la palabra, cómo nos cambió hasta la vestimenta, hermanos, y cuando llegamos aquí, cómo nos vestíamos, cómo nos parábamos a predicar, cómo el Señor ha ido cambiando todo, porque su palabra está cortando, provocando en todas las áreas de nuestra vida, está cambiando el Señor, está ordenando nuestras vidas. Amén. Y cómo ha ido todo en pos del propósito de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, que el más interesado de que el hombre se salve es Dios. El más interesado de que usted y yo nos salvemos es el Señor. El más interesado en su obra, el más interesado en que su evangelio se expanda es el Señor. Y por eso el Señor está tan interesado, hermano, que envió a su Hijo. Y que no solo envió a su Hijo, sino que nos llamó a nosotros para que habláramos su palabra. Amén. En todas las áreas, hermano, en todas las áreas. Porque a Él le interesa. A Él le interesa que usted esté aquí, hermano. Más que a nosotros muchas veces. Más que nosotros, al Señor le interesa. Amén. Y eso el Señor ha estado hablando. Le doy gracias al Señor. Acompáñeme al libro de Proverbios. Amén. Quédese ahí sentadito. Que vamos a ir, más que leer así, pararse. Como decía ayer nuestra hermana, los ritualismos a veces nos consumen. Amén. Ya hemos orado, estamos en la presencia del Señor y hay que entrar nomás a la palabra. Amén. Amén. Entonces, quiero ir un poco leyendo y continuando un poco lo que ayer se nos hablaba de la voluntad, de los juicios, de los mandamientos del Señor. Y en el libro de Proverbios capítulo 1, hermano, vamos a ir leyendo un poco, porque una vez estos versículos no los lee mucho, amén. Pero fíjese que dice el motivo de los proverbios, amén. El motivo, ¿por qué están los proverbios? Amén. Amén. Dice en el verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Amén. Verso 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Fíjese que con estos versículos uno podría estar día entero hablando. Amén. Pero el Señor ha venido años hablando esta palabra, hermano. Amén. El Señor, de alguna manera, a través de todos los siervos de esta casa, ha venido hablando de esto, hermano. El por qué. La gran pregunta de nosotros es ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vino el Hijo de Dios? ¿Por qué? Dice, para entender razones, pensamientos. Fíjese que la filosofía, los griegos empezaron porque el hombre, hace un tiempo atrás se nos hablaba del árbol, de la ciencia del bien y el mal, pero al final el hombre quiere saber el porqué de las cosas. ¿Por qué? Vino un tiempo y hablaban del tema existencial hace años, hace siglos en realidad, cuando surgió un poco más la filosofía y todo eso, porque eso viene de años antes de Cristo. Y el hombre siempre preguntándose ¿por qué? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué el hombre está en la tierra? Y hay grandes libros, hay obras de teatro, está la Odisea, están todas esas películas que hoy día se hacen. Pero siempre el hombre preguntándose ¿por qué? El porqué de las cosas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque siempre el hombre ha querido saber, ha querido entender. Amén. Ha querido entender cada cosa. Amén. Y fíjese que aquí el libro de los proverbios empieza a decir ¿por qué son necesarios estos proverbios?
¿Por qué es necesario el oír esta instrucción? ¿Por qué es necesario oír la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario que hoy día estemos aquí? ¿Por qué para Dios le fue necesario llamarlo a usted? Amén. Amén. Porque al primero que se le ocurrió que usted estuviera aquí, al Señor. Amén. Más que a nosotros. Amén. Pero dice aquí, para entender la sabiduría y la doctrina. Amén. Y aquí cada palabra, hermanos, tiene un profundo significado. Yo quiero abordar alguna, porque ayer nuestra hermana habló mucho y muy bien de los mandamientos, de qué es conocer la voluntad de Dios, hermano. Porque ¿sabe qué? Al final todo se traduce y vamos a ir viendo que todos los libros tienen conclusiones. Fíjese que el libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría, que todos le llaman libro de sabiduría, concluye al final y dice, bueno, al final de todo discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Al final Job, en el capítulo 28 del libro de Job, dice, cuando empiezan a discutir de la sabiduría, y ya llevaban 28 capítulos discutiendo el porqué de por qué Job le había pasado eso. Mire, pues ahí están discutiendo por qué. Y llegan los amigos a decirle, no, es que tú no eres íntegro. Y viene otro a dar una opinión, a decir, no, es que tú algo hiciste, porque ¿cómo estás así? Que es lo mismo que uno le dice a los hermanos, pues, no, si por algo está así, por algo anda mal, ¿ah? Por algo, siempre nosotros opinando, siempre nosotros dando juicios, dando nuestros pensamientos, amén, juzgando, ¿ah? No, es que el hermano tiene esa cara porque quizá algo hizo, ¿ve? Al tiro nosotros pensando, juzgando, siempre buscando el porqué, amén. Y en ese capítulo 28 al final dice, bueno, después de tanta interrogante, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Bueno, la sabiduría, el temor a Dios no va, y la inteligencia, apartarse del mal. Y siempre se llegan a los mismos puertos, siempre se está llegando a una misma conclusión. Y ayer nuestra hermana nos decía que, ¿qué era lo que Cristo vino a hacer en realidad? La voluntad del Padre. Amén. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? La salvación de la humanidad. Amén. Entonces, al final llegamos al mismo puerto. ¿Y cuál es la voluntad que estemos nosotros entonces aquí? Amén. También la salvación. Porque Cristo dijo, bueno, el que cree en mí, cree al que me envió. Y después le dice a los discípulos, que muy bien se nos ha hablado, ¿cierto? De los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que son llamados y los que son enviados por Cristo. Amén. Y es como una cadena, ¿cierto? Es como una red. Amén. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? Para hacer la voluntad de Dios. Y por la voluntad de Dios estamos aquí. Y para hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque es por la voluntad de Dios que estamos aquí, por la misericordia. Amén. Por la misericordia de Dios existimos. Amén. Llegando a los dichos profundos que habla este libro. Amén. Hablando de lo medular, de la esencia, de por qué estamos acá. Amén. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre se salve. Entonces, en pos del propósito de la salvación de la humanidad, es que el Señor nos llama a nosotros, nos salva primero, nos rescata, ¿cierto? Y nos llama y nos da. Y aquí vamos a ir entrando, y delante en la mañana me gozaba porque nuestra hermana Alejandra nos hablaba de los dones espirituales y cómo Dios nos prepara, nos dota para hacer su voluntad, la voluntad de Él. Amén. Porque a lo mejor quizá el Señor podría ser re fácil, agarra a todos los hombres con una mano y los tira al cielo o los tira al infierno, ¿cierto? Uno podría decir así como los monos animados, agarran todo así, ¿ah? Arrasa. Pero el Señor hizo un plan. El Señor es sabio porque Él es un arquitecto, porque Él es un artista, porque a Él le gusta hacer una obra, porque somos una canción, porque el Señor quiere hacer cosas finas, porque Él le gusta trabajar con sus manos. Por eso Él nos llamó a nosotros. Amén. Porque a lo mejor sería sencillo para Él tomar toda la humanidad y salvarla, ¿cierto? Amén. Pero como el Señor es un artista, como el Señor es un escultor, como el Señor es un músico, como el Señor es un salmista, el Señor siempre hace una obra. Siempre trabaja. Él siempre está trabajando. Él quiere hacer algo precioso con nosotros. Amén. Amén. Simplemente porque es su voluntad. Y en pos de eso, Él edificó la iglesia. Y en pos de eso, Él llamó piedras vivas.
Amén. Y ha construido altares. Amén. Y somos parte de una obra del cuerpo. Amén. Por eso siempre hay obras. Amén. Y para eso el Señor nos llamó. Amén. Y en pos de su voluntad, Él quiere que no solo nosotros seamos salvos, sino que por medio de nosotros, así como usó a su Hijo. Amén. Así como por medio del Hijo. El Hijo nos llama a nosotros para que también a través de nosotros lleguen otros al reino. Amén. Qué linda la obra del Señor. Es como una red, es como una cadena, es como una cuerda, es como un hilo que no se corta. Amén. Que empieza a tener dobleces. Amén. Aleluya. Y así ha permanecido la palabra del Señor, el Evangelio. Amén. Y así Dios ha hecho perpetuo sus principios. Así Dios ha hecho eterna su palabra. Amén. Amén. Porque lo que los discípulos hicieron hace 2000 años atrás, el Señor nos llama a hacernos nosotros. Amén. Y no somos distintos a ellos. Amén. Entonces el Señor aquí dice, para entender la sabiduría y la doctrina, la enseñanza, para conocer las razones prudentes. Amén. Porque en realidad dice, para recibir el consejo de prudencia, la justicia y juicio y equidad. Porque en el reino de los cielos, hermano, hay una justicia. Dice, busca el reino y la justicia. Amén. Porque todos nosotros tenemos nuestra justicia. Todos nosotros tenemos y el hombre actúa de acuerdo a su justicia. Pero la palabra de Dios es la regla que muestra la justicia de Dios. Amén. Por medio de la ley, de los profetas, Él habló su justicia. Y su justicia es lo que Él quiere, lo que Él piensa, cómo Él actúa. Amén. Su justicia es su voluntad. Amén. Es como Él quiere hacer las cosas. Amén. Y por eso en el libro de Proverbios parte la introducción diciendo, para esto son los proverbios. Amén. ¿Se acuerdan el objetivo después de seguir leyendo los capítulos siguientes? Es para que entendamos cómo piensa Dios. Amén. Cómo actúa Dios. Cómo obra Dios. Amén. Amén. Porque es su reino, hermano. Y nosotros estamos en su reino. Él es el dueño, entonces Él es dueño de todas las cosas. Y las cosas se hacen como Él quiere, amén. Entonces en el verso 4 dice, y aquí esto es lo precioso de la palabra, por eso ninguna palabra está de más, hermano. Porque dice, para dar sagacidad a los simples, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Porque quizá aquí entre nosotros hay simples. Los simples son los que recién llegan al reino. Pero dice que el simple recibe sagacidad. La palabra le sirve para adquirir sagacidad. Pero al que lleva más tiempo en la iglesia, ya es más joven, necesita inteligencia. Amén. Por eso dice, los jóvenes necesitan inteligencia y cordura. Amén. Pero dice que el sabio, que quizá el que lleva más tiempo, es más experto. Amén. Uno podrá decir, no, si este ya todo lo sabe. No. Aquí el libro de Proverbios está diciendo que aún el sabio aumenta su saber. Amén. Eso quiere decir que nunca terminamos nosotros hasta que Dios es el que termina esto, hermano. Nosotros no podemos decir, hoy día dejo de ser cristiano porque ya completé mi obra. Como hubo algunos que se jubilaron. Amén. Y dejaron la obra. Hay un ejemplo ahí, un día estaba viendo yo el Marco Witt, se dio vacaciones, dijo, no, ya no sigo más. Como si fuera nosotros, como si Él se llamó, como si Él se hubiese puesto en... Amén. Y a veces pasa eso, pero dice que el sabio, porque a lo mejor usted podrá decir, uy, yo llevo años haciendo esto. Y como que de repente llegamos en la arrogancia a decir, es que ya sé, ya ojo cerrarlo. Pero aquí dice que el sabio, el que sabe harto, el experto, aumenta su saber. Porque el Señor quiere que sea más sabio. Amén. Aleluya. Y el entendido, el que entiende las cosas, le recibe consejo. Amén. Entonces, cuando aquí se exhorta una palabra de Dios, al que es simple le da astucia, sagacidad. Al que es sabio le aumenta el saber. ¿Por qué? Porque se habla algo que no sabía. Amén. Al que he entendido recibe un consejo. Esto me sirve a mí. Yo necesito, esta palabra a mí me sirve. Amén. Y al que es joven le da inteligencia. Aleluya.
Amén. Y me quería un poco detener en lo que es la sagacidad, hermano. Porque sabe que la sagacidad, aquí habla, dar sagacidad a lo simple. Sagacidad y habla de lo simple. Los simples son los ignorantes. Amén. Y en el libro en la interpretación dice que muchas veces son gente tonta. Los tontos, y la palabra tonta, cuando uno le dice tonto a alguien, es verídica. O sea, cuando uno le dice, oye, tú eres tonto, le está diciendo en el fondo que es ignorante. Amén. Que es seducible. Amén. Que es incauto, que es inexperto incluso. Amén. Y nosotros cuando llegamos al reino somos simples, porque no conocemos el reino. Amén. Llegamos a un reino que no conocemos. Amén. Como decía nuestra hermana Daniela, llevaba tantos años en la iglesia y recién viene a entender ahora. Claro, porque también no es de un día para otro. O sea, yo no dejo de ser ignorante de un día para otro. Amén. Hay procesos y aquí el mismo libro de Proverbios empieza a hablar situaciones de vida. Cómo el Señor empieza a enseñar y hacernos entender este reino, hermano. Amén. Cómo el Señor empieza a hablar y cómo nos hace entender su justicia, su juicio. Dice, para entender justicia, juicio y equidad. Cómo el Señor, y por eso es que en la introducción dice esto, porque después empieza a hablar de la mujer extraña, del joven incauto, empieza a hablar distintos proverbios. ¿Para qué? Para que cómo nosotros entendemos la justicia del reino. Cómo nosotros entendemos cómo opera Dios. Amén. Y así empieza a hablar. Y fíjese que los simples somos los que cuando recién llegamos a la iglesia somos simples. Como el ciego. El ciego fue sanado. Amén. Pero no tenía idea quién lo había sanado. Porque como no veía, por eso su respuesta más simple, podríamos decir, es que yo era ciego y ahora veo. Amén. Amén. Pero después se encuentra cuando nosotros nos han predicado ese texto, ¿cierto? Que después se encontró con Cristo. Y ahí Cristo le dice, ¿crees en el Hijo de...? ¿Y quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios para que yo crea? El que está al lado tuyo. Y ahí recién sabe y se entera quién lo sanó. ¿Y para qué fue sanado? Amén. Entonces, en realidad, cuando nosotros llegamos al reino, porque el reino estábamos ciegos, pero el reino, como es la luz, nos abre los ojos. Y ahí nosotros empezamos a ver. Amén. Y fíjese que los niños después de días se les restaura la vista, pues no ven todo de un viaje. Entonces, nosotros no podemos pretender que los hermanos nuevos vean todo. No, porque son guaguas, son niños, se está formando la visión. Amén. Amén. Entonces, pero aquí dice que estos simples adquieren sagacidad. La sagacidad es la astucia, hermano. Y muchas veces nosotros decimos que esté astuto y lo asociamos a lo malo. No, la astucia puede ser en buen sentido o en mal sentido. Y aquí donde este libro de Proverbios empieza a hablar las cosas que son buenas y las cosas que son malas. ¿Cómo yo uso? Mi astucia la puedo usar para algo bueno o para algo malo. Amén. Entonces, la astucia es la sagacidad o astucia es la discreción. Amén. Es la cordura. Amén. Es el saber actuar, hermano. Porque nosotros llegamos al reino y cuando uno llega a un lugar, fíjese que cuando uno va a otro país, por ejemplo, uno no sabe las leyes que hay en ese país. No sabe los modismos, porque hay palabras que aquí se usan, pero en otro país significan un garabato. Entonces uno llega como sin saber nada, como que está partiendo de cero. Amén. Como que parte de cero porque no conoce. Entonces después, a medida que vive en otro país o en otro lugar, uno empieza a ver las costumbres, las leyes, cómo hablan, cómo se entiende, qué es lo que les gusta, las comidas, los gustos y todo. Pero a medida que va viviendo en el lugar. Y así nos pasa a nosotros, a medida que vamos viviendo en el reino, nosotros vamos conociendo el reino. Amén. Pero vamos conociendo y vamos dándonos cuenta, y por eso dice aquí, para entenderlo también, para ir comprendiendo
cómo se actúa. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Y la sagacidad, hermano, es la astucia. Fíjese que la sagacidad es un término de la inteligencia. Amén. Un individuo sagaz es alguien que sobresale, es alguien que se prevé. ¿Por qué tenemos que ser sagaces? ¿Por qué tenemos que tener cordura? ¿Por qué tenemos que tener prudencia? Fíjense que hay dos parábolas, hay dos textos que donde el Señor habla de la prudencia y del que es prudente y del que es imprudente. En las vírgenes, por ejemplo. ¿Pero por qué las vírgenes prudentes? ¿Cuáles eran las que tenían aceite? Amén. Y las imprudentes no tenían. Pero uno dice, ¿por qué esas vírgenes tenían aceite? Amén. Amén. Porque entendían de que si no tenían aceite, se les iba a apagar la lámpara. Amén. Amén. Entonces, ellas supieron y entendieron, entonces adquirieron la sagacidad y la astucia de decir, no, yo necesito aceite en mi vasija. Eso hace la sagacidad, hermano. La sagacidad a nosotros nos hace estar anticipado. Un sinónimo de sagacidad es avisado también. Amén. Estar avisado, estar anticipado a los tiempos. Amén. Entonces el Señor, como nos decían, lo estamos esperando. ¿Y por qué lo estamos esperando? Porque hay una palabra que nos anticipa de que Él viene. Nos avisaron de que Él venía. ¿Cierto? En esa misma parábola se oye una voz, dice, viene el novio. Amén. Porque ahí está la palabra profética en nuestra vida que nos anticipa. Amén. Que nos dice, oye, viene el Señor, viene pronto, prepárate. Amén. Y fíjese que esas vírgenes tenían una lámpara porque era de noche. Amén. Porque entendían que si no tenían el aceite, se les iba a apagar la lámpara. ¿Y qué les pasó a la insensata? Se les apagó la lámpara porque no guardaron aceite. Porque seguramente se confiaron, porque seguramente dijeron, no, con este me alcanza, calcularon mal. Amén. Entendieron mal también. ¡Pum! Amén. Entonces, el Señor aquí, cuando dice dar sagacidad a los simples, hermano. Amén. Astucia. Porque ¿sabe qué? Dice, hay un ejemplo de astucia en la serpiente. Dice que la serpiente era la más astuta de los animales. O sea, ahí nosotros podemos ver las contrapartes, porque en el mundo la gente también es astuta, es sagaz y adquiere sagacidad. Pero hay una diferencia entre la sagacidad del reino. Amén. Que es para qué nosotros usamos la astucia. Aquí nosotros usamos la astucia, ¿para qué? Para que las almas lleguen al reino. Para eso usamos la astucia. Para eso el Señor quiere que estemos preparados. Para eso el Señor nos enseña y nos pone dones. Vamos a hablar un poco de los dones. Amén. Amén. Para estar anticipados. Y fíjese que un ejemplo de astucia fue la serpiente, porque fíjese que fue tan astuta que logró hablar con la mujer. Imagínense que la serpiente hizo hartas cosas. O sea, el enemigo hizo, ahí se habla de una artimaña, hizo una trampa para cazar, para atrapar a la mujer. Amén. Porque sabe que el enemigo de su alma lo está observando usted. El enemigo de su alma está viendo qué debilidad usted tiene. ¿Cómo hacerlo caer a usted? Amén. Amén. Pero el Espíritu Santo está en el otro lado, al lado suyo, diciéndole, yo te ayudo en tu debilidad. El Espíritu Santo dándole armas, defiéndete del lazo del cazador. Amén. Por eso la Biblia habla mucho de los cazadores, de las trampas. Amén. Hablando de estas estrategias, pues, de la guerra también. Amén. Amén. Porque ¿quién gana la guerra? El que es más astuto, más hábil. Amén. Entonces, fíjese que la serpiente fue astuta, porque la serpiente logró hablar con la mujer. Entonces, el enemigo lo primero que quiere hacer en nuestra vida es
hablar con nosotros, en mandarnos un mensaje para que nuestros oídos lo oigan. Amén. Porque si nuestros oídos oyen eso, Él tiene más probabilidad que caigamos. Amén. Amén. Por eso después en el capítulo 2 dice, presta atención mejor a la sabiduría. Óyela a ella mejor. Amén. Entonces aquí la mujer en el Génesis oyó el primer error que cometió la mujer ahí y que fue a favor, y uno empieza a decir punto a favor, punto en contra, como los partidos de fútbol, ¿cierto? Un gol para allá, un gol para acá, y gana el que tiene más goles. Fíjese que gana el que tiene más goles, ¿cierto? Aunque un equipo jugó mal todo el equipo, todo el partido, pero si ella más goles, gana. Si al final la cuestión es cómo se gana el partido, es de cada uno, ¿cierto? La estrategia que se usa es de cada persona, ¿cierto? Entonces, el enemigo usó su estrategia. Su objetivo era hacer caer al hombre, porque para poder llegar al hombre, primero tuvo que pasar por la mujer. ¿Amén? Entonces, a veces el enemigo, para hacerlo caer a usted, empieza a usar a otro. ¿Amén? Porque él urde una trampa. Es como cuando usted quiere cazar un pajarito así y le tiende la trampa y la tapa con un pastito, ¿cierto? Y la tapa y la oculta, entonces viene el pajarito y pisa el palito y cayó en la trampa. Entonces a veces una acción pequeñita en nuestra vida y caímos en la trampa que ya estaba todo listo ya. Estaba todo urdido el plan del enemigo y ahí después nosotros pisamos el palito y caímos en la red. Y eso es lo que le pasó en el fondo al hombre, porque la trampa de la serpiente fue hablar con la mujer. Y la mujer fue la que codició. Y el hombre después comió nomás, pum. Si usted lee el texto, Adán yo creo que ni tenía idea de lo que estaba comiendo, pero comió. ¿Pero por qué comió? Porque la mujer le dio. Amén. Amén. Entonces, el enemigo para poder llegar al hombre usó a la mujer. Amén. Entonces el enemigo para hacerlo caer a usted va a usar todas las armas. Amén. Amén. Pero también el Señor, en la otra parte, para llegar a usted, también usó siervos. Para atraparlo a usted el Señor y casarlo también a su reino, también usó una estrategia. Y las estrategias fueron diversas. Amén. Amén. Fíjese que yo aquí llegué a la iglesia por un papel, pues imagínense. O sea, y fue toda una campaña. Fue la campaña, o sea, fue no fue el congreso, fue la marcha. Yo llegué en noviembre del 2008 y en octubre habían hecho una marcha. Y yo vi el letrero en una micro. Sí, pues, imagínense el plan que urdió el Señor para que yo llegara aquí a la iglesia. Amén. Quizás quién pegó el letrero, no se sabe. Y yo no me acuerdo qué micro era la que tomé, yo la tomé en La Vega, la micro. Amén. Habrá sido la Lila o la Cóndor, no sé, una de las dos tiene que haber sido. Amén. Pero a mí no me interesaba la campaña, me interesaba la iglesia. Yo anoté el número de la iglesia. Amén. Entonces, como el Señor también, Él tiene sus planes. Amén. Y sus propósitos que nosotros no conocemos muchas veces y que a veces después de un largo camino también, uno dice, para esto, el Señor, por eso yo pasé esto, por eso lo otro. Y ahí está el plan también del Señor. Amén. Que es mayor al plan del enemigo, porque fíjese que el Señor usa también al enemigo para entrenarnos. Amén. Aquí vamos a ir viendo un poco esto. Amén. Entonces, para dar sagacidad a los simples, astucia. Amén. Pero también dice y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Entonces, el Señor en esto nos enseña cómo Él obra, cómo es su justicia. Pero fíjese que aquí en el capítulo, cuando habla de la mujer extraña, en el capítulo 7, ¿cierto? Del 1 una vez nos predicaban de esto, cuando dice atesora, guarda mis razones. Amén. Pero mire en el verso 6. Aquí está el que está contando esto, dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por la celosía, vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces, por eso dice que los jóvenes tienen que adquirir entendimiento, porque era un joven falto de entendimiento. Amén. Entonces, dice, y ese joven
el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba al camino a la casa de ella a la tarde, y ahí empieza a contar la historia de la mujer extraña. ¿Cómo esta mujer, cierto? Porque fíjese que el libro de Proverbios usa hartas palabras metafóricas como camino. Camino representa la conducta, pero también en las veredas, porque dice que la sabiduría se para en la vereda. O sea, a medida que nosotros vamos caminando en el Señor, en nuestra conducta, ahí está la sabiduría hablándonos. Oye, ten cuidado. Pero también está la mujer extraña. Amén. Y dice que se para en las esquinas. ¿Y qué representa una esquina? Si usted se fija en la esquina, hay distintas direcciones. Entonces, a veces nosotros estamos en nuestra vida en una esquina. Chuta, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? ¿Hago esto o hago lo otro? Estamos en distintas direcciones. Si yo tomo esta calle me lleva a tal dirección. Si yo tomo la otra calle, me lleva a otra dirección. Amén. Por eso el libro de Proverbios habla mucho de eso. Dice que se para en la esquina, la sabiduría, y que la mujer extraña también se para en las veredas junto al camino. Es más, en el capítulo 8 dice que la sabiduría se para en las alturas, porque ya es tanto su afán de que los simples la oigan, que se para en las alturas para gritar así más fuerte, para anunciar más fuerte: oye, vengan, vengan. Amén. No caigan. Amén. Así está el Señor apresurado para que no se vaya más gente al infierno. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo está con la mujer extraña, ¿cierto? Llevando, acarreando y llamando a muchos simples que no conocen el reino, que no saben que hay un reino, que no saben que hay una salvación. Amén. Pero por otro lado está la sabiduría por medio de la iglesia, usando a la iglesia, proclamando su palabra, anunciándola, entrenando, enseñándole a los jóvenes el entendimiento, la cordura. Amén. Para no caer en las trampas del enemigo, hermano. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Porque eso el enemigo quiere que usted no se salve, pero el Señor quiere que usted se salve. Y aquí es donde está la guerra de nuestra vida, hermano. Porque tenemos que alcanzar esa meta que es la salvación, que un día estar con el Señor. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. A ese blanco nosotros apuntamos, hermano. Amén. A estar un día en la presencia de Dios. A estar donde Adán se fue, a volver a la casa del Padre, hermano. Amén. Y fíjese que el joven, la palabra aquí, Proverbio también usa la palabra joven, hijo. Hay una diferencia entre ser joven e hijo. Amén. Amén. Porque los jóvenes son los muchachos, son los adolescentes. Amén. Fíjese que nosotros vemos cómo Dios llamó a muchos jóvenes. Cuando llama a David, lo unge, era joven David, era un muchacho. Y cuando él se enfrenta a Goliat, no, pero es que tú eres un muchacho, po. Amén. Porque muchacho era una persona inexperta también. Amén. Que no sabía. Amén. Pero la palabra de Dios dice que David se conducía prudentemente. Que era valiente. Amén. Que era prudente, que conocía a Dios. Amén. Amén. Entonces, muchacho, la etapa de muchacho es cuando a la gente se le forma el carácter, la identidad. Amén. En esa etapa es donde la persona tiene más conflictos con su identidad. Amén. ¿Con quiénes somos realmente? Hay una etapa en nuestra vida de cristiano cuando somos muchachos, porque en la vida de cristiano vivimos lo mismo natural. Somos niños porque nacemos al reino, pero después viene una etapa en donde somos muchachos, somos jóvenes, espiritualmente. Amén. Y ahí es donde nosotros decimos: ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Me llamó o no me llamó el Señor? ¿Era real o no era real? ¿Le ha pasado a usted? Amén. ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Me llamó o no me llamó el Señor? Amén. Entonces entran muchos conflictos. Por eso es que ahí está la mujer extraña, quitándole esa identidad. Pero también está la sabiduría para seguirlo instruyendo, para que llegue a ser hijo. Amén. Amén. Y fíjese que David fue ungido muchacho, pero no estaba preparado para ser rey. Amén. Entonces, el Señor a nosotros nos llama y nos unge, nos aparta, pero no estamos listos para la obra que realmente Él quiere. Porque fíjese que David, Dios lo ungió como rey de Israel. Amén. Y Él llegó a ser rey de Judá, pero ese no era el propósito completo, sino ser rey de Israel.
Amén. Pero ¿cuántos años pasaron? Como 10 años, 12 años, arrancando el de Saúl. Amén. Aprendiendo la sagacidad, aprendiendo el entendimiento, la cordura. Amén. Gracias, Señor. Y eso el Señor lleva a la iglesia, hermano, a que como jóvenes, porque esta iglesia es joven. Amén. Aquí hay jóvenes, hay niños, hay hijos también, porque hay hijos que ya están grandes, que tienen que... Porque el hijo, hermano, ¿sabe lo que en la traducción de la palabra hijo significa edificador? Hijo era alguien que ya estaba listo para hacer una obra. Amén. Entonces, por eso dice la palabra, llegar a ser hechos hijos de Dios. Porque nosotros tenemos que llegar a esa estatura de ser hijos de Dios, a estar listo para una obra. Amén. Y fíjese que hijo es edificador. Es alguien que los hijos eran los que tenían una responsabilidad, los que heredaban. Amén. Los hijos eran los que heredaban, los que tenían un territorio. Amén. Los que el padre le decía, ya, ahora tú preocúpate de esta tierra. Y ahí donde venía todo el conocimiento y la formación que tenía el hijo y aplicaba el conocimiento y todo lo que había vivido en esa tierra y la tenía que hacer prosperar. Amén. Porque va a llegar un momento en que el Señor nos va a poner en un lugar y nos va a decir, ya, ahora ustedes ya aprendieron, están listos, ahora hagan lo que tienen que hacer nomás. Amén. Pero antes de eso, somos jóvenes que tenemos que aprender la inteligencia y la cordura, el entendimiento. El entender cómo es el Señor, hermano. Amén. Porque fíjese que, un poco mencionando la parábola del hijo pródigo, fíjese que el hijo menor, ahí habla que el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor era un muchacho, era un joven. El hijo no le correspondía herencia. La herencia le correspondía cuando él cumpliera su edad. A los 30 años ya en Israel ya estaban listos. Por eso Cristo inició su ministerio a los 30 años. Ahí él estaba listo para tener herencia. Pero fíjese que el hijo menor de la parábola del hijo pródigo llegó y fue donde el papá así, carepalo, y le dijo, papá, dame mi herencia porque yo me quiero ir de aquí. Amén. Y el papá, fíjese que sabiamente le entregó la herencia. Pero dice que el hijo la desperdició. Amén. ¿Y por qué la desperdició? Porque no sabía qué hacer. Amén. La malgastó, dice, y con rameras más encima. Amén. La gastó en sus vicios, en sus deseos. Amén. Eso hizo el hijo pródigo. Amén. Gastó algo que no le correspondía. Amén. Y el padre, sabiendo eso, dijo ya. Amén. Pero sabe que el Señor muchas veces nos permite esas cosas en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque después el hijo volvió arrepentido y apreció el vivir en la casa del Padre. Amén. Porque muchas veces nosotros no apreciamos lo que el Señor nos da. Entonces a veces el Señor nos tiene que permitir que perdamos cosas. A veces el Señor tiene que permitir que pasemos hambre, que tengamos grandes problemas para que entendamos, como dice Proverbio, para entender la justicia de Dios, la misericordia, el juicio de Dios. Porque si no, ¿cómo nosotros entendemos la misericordia de Dios si no la experimentamos? Amén. Entonces, esto, hermano, y así el hijo volvió arrepentido. Sacó su arrogancia porque fue arrogante. Fue arrogante, fue altivo, fue un hijo que se la sabía toda. No, yo aquí soy grande, hago lo que quiero. Y muchas veces nosotros somos así. Amén. Ante el Señor. No, si yo ya sé esto, ¿para qué me van a enseñar más? Pero el Señor dice, bueno, ya, si sabes, hazlo. Y nos equivocamos y tenemos que arrepentirnos y reconocer que nos equivocamos. Amén. Porque ¿quién más que el Padre sabe lo que a nosotros nos conviene? Amén. Amén. Entonces, por eso dice que el joven tiene que adquirir inteligencia y cordura. Y sabe que la cordura es el buen sentido, el estar cuerdo. Porque fíjese que en el hijo pródigo dice que el hijo volvió en sí. O sea, imagínese, no estaba cuerdo, no estaba en su sano juicio. Amén.
No estaba en sus cabales, como podríamos decir. Amén. Y dice que de repente volvió en sí y se acordó de la casa del Padre. Amén. Entró en cordura. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos cordura, y en la mañana nuestra hermana Alejandra hablaba del capítulo 12 del libro de los Romanos, cuando dice que cada uno tiene que pensar de sí mismo con cordura. Amén. Tenemos que tener cordura, ser cuerdo con lo que tenemos, ni pensar ni más ni menos de nosotros. Dicen, ninguno tiene que tener alto concepto de sí mismo. O sea, en el fondo tenemos que tener la cordura de saber quiénes somos en el reino. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Amén. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña, por eso dice que el joven tiene que entrar en cordura, porque los jóvenes, como dice, la fuerza, tienen mucha fuerza, mucho ímpetu, muchas cosas buenas los jóvenes, pero también ese ímpetu los lleva a cometer grandes errores. Amén. Aunque como jóvenes tenemos vigor, fuerza, hartas cosas que los ancianos no tienen, pero los ancianos tienen la cordura, la sabiduría, la calma. Los jóvenes somos impetuosos. Amén. Somos como los caballos locos, chúcaros, así, ¿a dónde vamos? Ya vamos para allá nomás. Hagamos esto nomás. Vivamos esto nomás, sí nomás, si cualquier manera, si lo que sea. Que eso por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. Amén. Hay cosas que son riesgosas, pero como el joven no tiene cordura, no las mide. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, hay un joven, el hijo de Salomón, Roboam, tenía 19 años. Amén. No sé si usted ha leído esa historia, pero él llegó y iba a ir a una guerra y no quiso recibir el consejo de los ancianos. Prefirió el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, anda a la guerra nomás, hace esto, hace como joven. Pues si joven, ¿qué van a dar un consejo como anciano? Amén. ¿Y qué tuvo? Lea usted la historia ahí amén, en Reyes. ¿Qué es lo que le pasó? Amén. Entonces, por eso es importante que el joven adquiera inteligencia y cordura, hermano. Necesitamos ser sobrio, equilibrado, tener un buen sentido. La cordura es buen sentido. Hacer las cosas en el buen sentido, pero en el buen sentido para el Señor, no en nuestra concupiscencia. Amén. No con nuestra maldad. Entonces, es la cordura que el Señor quiere poner en la iglesia. Amén. Porque el Señor está entregando grandes dones en nosotros, hermano. Está entregando riqueza de su reino. Amén. Y Él no puede confiarle su tesoro a cualquiera. Entonces, por eso Él nos está preparando para que tengamos esa cordura, ese entendimiento, para que tengamos la madurez. La cordura tiene que ver con la madurez. Si usted le pasa 100 lucas a un niño, ¿qué va a hacer? ¿Se la van a perder? ¿Va a comprar puros dulces? Amén. Es así, porque es niño, porque el niño piensa como niño. Amén. Pero el Señor nos está dando una madurez y un entendimiento, amén, para pensar como hijos suyos, porque Él quiere que seamos hijos. Amén. Para que lleguemos a esa estatura de reino, de ser sus hijos, responsables, fieles, que hacen la voluntad de Dios. Amén. Porque ayer se nos hablaba que no son mis hermanos, que no son los hijos de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. El hijo es fiel. Dios quiere hijos fieles, no quiere hijos ingratos. Amén. No quiere hijos que se vayan y como Absalón, que se rebelen. Amén. Como Absalón que hizo justicia y mató a su hermano porque violó a la hermana. Amén. No quiere hijos así, no quiere hijos que no quiere, el Señor no quiere que nosotros hagamos justicia con nuestras manos. Porque vamos a hacer injusticia para Él. Que seamos jueces injustos. Amén. Que seamos infieles. Amén. El Señor quiere que seamos fieles. Que seamos buenos hijos, porque a pesar de la gran salvación que Él nos da, Él nos quiere más encima dar una herencia y una recompensa. Amén. Y por eso Él quiere que lleguemos a ser sus hijos, para que seamos coherederos. Aleluya. Qué grandioso lo que el Señor nos quiere dar, hermano. Amén. Porque no solo quiere que estemos en su presencia, sino quiere que disfrutemos y comamos de su mesa y participemos de lo que Él tiene. Por eso es que el reino se acercó a los hombres. Por eso Cristo, cuando vino, se acercó. Y por eso Cristo, viviendo en nosotros, vamos a llegar a ser
a tener cordura, entendimiento. Amén, como dice su palabra. Amén, porque Él quiere que seamos hijos fieles, hermano. Amén. Y sabe, yo antes meditaba un poco y en la escuela veíamos, nuestra hermana Danisa nos hablaba de la parábola de los talentos. Amén. Porque fíjese que en la parábola de los talentos, el Señor, vino un señor y entregó sus bienes. Los confió. Ciegamente dijo, ya, aquí te entrego esto, toma, ya. Te entrego mi casa, sí, te confío. A 3 siervos, hermano. Y fíjese que el nivel de esos siervos eran siervos maduros. Porque Él no les dijo, hagan esto, háganlo, no les dio ni siquiera instrucción. Sino que los siervos eran tan fieles que sabían lo que tenían que hacer. Amén. A ese nivel el Señor quiere llevarnos. Amén. A que Él nos diga, toma, te entrego esta casa, te entrego esta nación, te entrego esto, hazlo tú. Amén. Y fíjese que llegó y confió ciegamente y dijo, bueno, estos siervos les voy a entregar. Y dice ahí la palabra, según su capacidad. Amén. Según una capacidad. La capacidad, hermano, son las habilidades que uno tiene. Y en la mañana nuestra hermana Alejandra nos hablaba de los dones. Y en realidad los dones, el Espíritu Santo nos da dones para habilitarnos, para hacer algo. Amén. Para que podamos hacer la obra de Dios, porque si no tenemos discernimiento, si no hay un don de milagro, imagínense si no hubiera discernimiento de espíritu, si no hubiera un don de fe, si no hubiera el don de milagro, si no hubiera el don de palabra de sabiduría, si no hubiera un don de conocimiento, ¿cómo funcionaría la iglesia? Amén. Entonces son habilidades que cada uno de nosotros tenemos en pos de la obra. Amén. Y esas son nuestras capacidades. Amén. Porque déjeme decirle que la sagacidad es algo que se adquiere, no es algo con que usted nace. Hay muchas cosas que el Señor nos da, que nosotros nos las traíamos de paquete, no estaban en nuestra genética. Hay cosas que el Señor nos da y eso lo da el Espíritu. Por eso es que dice que son dones. Amén. Quiere decir que nosotros no lo teníamos y que el Señor lo da. Amén. Y son habilidades. Es necesario que alguien tenga un don de milagro. Es necesario que haya don de fe en la iglesia. Es necesario que haya don de palabra de sabiduría, de conocimiento, discernimiento de espíritu. Pero también hay otros dones como los dones de servicio, los dones de presidir, que Pablo habla en el libro de los Romanos. Amén. Es necesario que haya personas que tengan la capacidad y la habilidad de presidir esto. Nosotros vemos al pastor y la pastora. Ellos tienen dones de presidir. Amén. Amén. Y si no tuvieran esos dones, hermano, ¿se podría llevar la obra? Amén. Porque no todos son jefes aquí. No hay muchos caciques. Amén. Pero el Señor ha dado dones conforme a la medida de la fe, conforme a la gracia, conforme a su obra. Porque el pastor necesita tener esos dones, hermano. Amén. A lo mejor yo no los necesito todavía, porque no tengo a cargo una obra. Amén. Pero los pastores que están a cargo, los siervos que están a cargo de la casa, necesitan dones de presidir. Amén. Necesitan un don de discernimiento mucho más alto que el que usted tiene, porque tienen que mirarnos a todos nosotros. Nosotros nos miramos nosotros nomás de repente, pero piense usted la mirada del pastor, que tiene que recibir las quejas de todo, que tiene que recibir los problemas de todo, y que todos le contamos nuestros problemas y queremos convencerlo, pero ahí está el don de discernimiento y la cordura que tiene que tener para decir esto es verdad, me está ingrupiendo, y usted sabe cómo es el pastor. Amén. Amén. El Señor lo preparó a él en el mundo, porque él siempre tuvo esas habilidades. Amén. Pero al final él llegó al reino y el Señor le cambió el sentido de esos dones. Y todos esos dones que quizás él lo usaba para otra cosa, con otros fines, él llegó al reino y el Señor lo habilitó para el reino. Amén. Y así el Señor da dones, pues, habilidades. Amén. Entonces en esa parábola dice que según la capacidad. Pero después vino el rey a arreglar cuentas. Y fíjese que hablábamos, porque estábamos estudiando, porque aquí habla de juicio, equidad, justicia. El juicio es una decisión. Entonces el Señor nos da algo, pero después va a venir a preguntarnos qué hicimos. Y sobre eso va a venir un juicio. Amén.
Y esos 3 siervos, 2 multiplicaron el talento. Y el Señor nunca les dice, oye, ustedes vayan, háganlo así, así. No, los siervos sabían lo que tenían que hacer, no estando su Señor. Y esa es una madurez, hermano, de hacer las cosas sin que el pastor no esté, sin que uno diga, yo sé que el Señor me mira, sin que los demás me vean, porque tengo tal madurez que sé que tengo que hacer mi trabajo. Amén. Y fíjese que la salida del pastor es una prueba para todo, hermano. Amén. Que el Señor algo está provocando con esto. Porque nada es azaroso ni casual para el Señor. Amén. Entonces, aquí se va a ver la madurez de nosotros. Amén. En la medida que Dios nos ha dado a cada uno. Amén. Cada uno tiene una medida de fe. Amén. Y el Señor nos va a probar qué tan fieles somos con el Señor primeramente. Amén. Y qué tan sujetos somos con los siervos. Amén. Amén, porque en esa parábola el Señor se fue y volvió al tiempo a ver cómo estaba su casa, sus bienes. Porque los puso, pero no quiere decir que los siervos eran dueños completamente. Amén. Y hubo uno que se quiso hacer el astuto con el Señor, quiso ser sagaz y le dijo, no, pero si yo sé que tú cosechas donde no siembra. Amén. Quiso pasarse de listo y justificarse de su flojera, de su inutilidad, porque el Señor le dice, tú eres inútil, no serviste para lo que yo te llamé. Amén. Y fíjese que él se justifica y con la misma, por eso es que la palabra, ¿cierto?, nos juzga. Porque con esa misma palabra, el mismo Señor lo juzgó a él. Le dijo, bueno, si sabía eso, ¿por qué no lo pusiste a los bancos? Y ahí lo mató. ¿Amén? Ahí, bueno, ya, pues. Porque a veces nosotros le damos explicaciones al Señor. Bueno, entonces, pero si tú me dijiste esto, bueno, ¿y por qué no hiciste lo otro? Había otra posibilidad. Dejarla en los bancos. Amén. O sea, si él no quería trabajar, o tenía temor, o tenía miedo, o no sabía, no se encontró preparado para ese bien, ¿por qué no la metió en el banco mejor? Y el banco representa a la iglesia, hermano. ¿Por qué no mejor por último se quedó aquí, trabajando, no importa, en lo poquito? Amén. El banco representa a la iglesia. Amén. Porque los otros siervos fueron a invertir a otra parte. Las inversiones que usted toma un capital, ¿cierto? Y lo invierte en otras cosas. Amén. Entonces, el mismo Señor le dice, ¿por qué no lo dejaste en los bancos? Por último, ¿por qué no se quedó aquí mejor entonces? ¿Por qué se quedó dentro de la iglesia nomás, trabajando fielmente? Por último, para que cuide su salvación. Amén. Pero hay muchos que el Señor les pone un don y se van al mundo y lo esconden y no lo hacen. Pero por último, hagamos lo mínimo. O sea, en otras palabras, el Señor no está pidiendo lo mínimo. Pero el que es fiel, el que ama a Dios, hace más de lo que Dios le pide. Amén. Amén. Entonces, para eso el Señor nos llama a entender el juicio, la equidad. Dice que los jóvenes, inteligencia, cordura, oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén. Amén. Para entender el proverbio de la declaración. Los proverbios también representan, y las razones representan los pensamientos de Dios. Cómo Dios piensa, cómo Dios actúa. No solamente en los mandamientos, como Dios ordena, sino que también cómo Dios piensa. Amén. Por eso dice razones, mis pensamientos. Yo quiero que ustedes sepan cómo yo pienso. Amén. No solamente a que sepan lo que yo quiero que ustedes hagan, sino que cómo yo soy. Amén. El Señor es bueno con nosotros, hermano. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Y después termina el versículo 7 diciendo el principio de la sabiduría del temor a Jehová, y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Y fíjese que en el libro de Mateo, cuando habla de la casa, ¿cierto?,
que la hemos estudiado nosotros en la escuela, los dos cimientos en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24. Ahí habla de un hombre prudente y un hombre insensato. Amén. Porque dice que aquí un hombre prudente edificó su casa en la roca. Pero fíjese que antes el Señor dice, cualquiera pues que oye la palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Sabe que el insensato desprecia no solo el consejo, sino quién le da el consejo? Por eso dice que los insensatos desprecian a la sabiduría y la enseñanza. O sea, desprecian la palabra y quién les está enseñando. Amén. Y aquí quiero un poquito detenerme porque el Señor me llevaba a comprender por qué el que edifica en la roca, amén, la roca es Jesucristo. Porque está hablando del que recibe la enseñanza y del que recibe la sabiduría, hermano. Amén. El que tiene a Cristo en su vida, en otras palabras, y el que recibe la enseñanza de nuestro Señor. Amén. Entonces son dos cosas. A veces tenemos a Cristo en nuestra vida, pero no recibimos su enseñanza. O a veces queremos aprender lo que dice Cristo, pero no lo tenemos a Él. Aleluya. Amén. Entonces aquí en los cimientos dice que tenemos que tener la roca para poder fundar la casa. Amén. O sea, tenemos que tener al Señor y la enseñanza de nuestro Señor. Porque el que es insensato desprecia a la sabiduría y la enseñanza. Amén. Desprecia las dos cosas. Amén. Y es el que edifica en la arena. O sea, edifica como Él quiere. No tiene ni lo uno ni lo otro. Amén. Entonces nosotros no solamente tenemos que leer la palabra, estudiarla, recibir la enseñanza, sino tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. Amén. Tener la roca, porque sobre esa roca se va a sustentar toda edificación en nuestra vida. Amén. Toda la enseñanza, la palabra profética que el Señor nos entregue va a estar sujeta a Cristo en nuestra vida. Cristo nos va a sostener. Amén. Amén. Y eso es la prudencia. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Sabe? Me gustaría hablarle hartas cosas, pero bueno, en su tiempo el Señor va a ir entregando estos tesoros. Amén. ¿Sabe que yo del año pasado estaba estudiando esto y no entendía y decía, Señor, y le daba gracias al Señor porque la palabra tiene un tiempo. Amén. Un tiempo para enseñarla, para oírla. Amén. Pero ¿sabe, hermano? Nosotros tenemos que tener a Cristo y la enseñanza de Cristo. Porque Él nos enseña a hacer la voluntad de Dios. En Él están todas las cosas, hermano. Amén. Amén. Y fíjese que un poco para terminar, en el libro de los Corintios, hermano, esa iglesia, y hace un tiempo atrás el Señor me hablaba y me ministraba acerca de esta iglesia y me hablaba de los Corintios, que nosotros éramos como los Corintios. Que los Corintios eran una iglesia que tenía muchos dones. Amén. Fíjese que en el libro 1 Corintios, capítulo 1, en el verso 4. El apóstol Pablo en las introducciones, por eso son tan buenas las introducciones, porque nos indican a nosotros, nos delinean, ¿cierto?, después en qué va a consistir la carta. Y fíjese que dice en el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabe qué? Esta iglesia
era una iglesia rica, enriquecida, con dones. Porque en el libro de Proverbios también dice que la enseñanza son las riquezas. La enseñanza, los atavíos. Un día nuestra hermana Pamela nos enseñaba en la escuela que el atavío de la amada, las joyas, los decoros, son la enseñanza. Y esas son riquezas. Y esta iglesia era una iglesia que tenía muchos dones. Y los dones en la palabra están representados por talentos, por oro, por plata, por perlas preciosas. Amén. Entonces era una iglesia rica. Pero ¿sabe qué problema tenía esta iglesia? Que tenía mucha ignorancia de lo que tenía. Por eso en el capítulo 12 dice, hermano, dame el capítulo 12, cuando habla de los dones, hermano. Mire lo que dice aquí. Dice en el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo le dice que ignoréis? Porque ellos no tenían ni idea de lo que tenían. Amén. No tenían ni idea toda la riqueza abundante que había. Amén. Y sabe, hermano, que el Señor me ministraba que esta iglesia es así, que nosotros seguimos siendo tan ignorantes de lo que el Señor nos ha entregado. De toda la riqueza que hay, es que sabe, hermano, que si nosotros pudiéramos medirla, oiga, es que si pudiéramos ver un día todo el oro que hay aquí, todas las perlas preciosas, los diamantes en bruto, todos los diamantes que no se han pulido, todo el oro que no se ha extraído, todas las minas de plata que hay aquí, hermano, es que quedamos, ni se imagina cómo quedamos. Porque esta iglesia era rica en dones, en ministerios, en enseñanza, en palabra. Y Pablo empieza diciéndole, ustedes no tienen la sabiduría del mundo, ustedes tienen algo mayor. Porque la riqueza del Señor, la sabiduría de Dios, es toda esa riqueza, hermano. Amén. Y fíjese que también era una iglesia que tenía grandes pecados y grandes vicios, por la ignorancia que tenía. No sabía usar los dones, no sabía juzgar. Y Pablo los amonesta y dice, pero no hay ningún sabio entre ustedes que saque ese impío que está fornicando con la esposa del padre. Porque había tanta riqueza, pero no se usaba. Habían tantos dones preciosos que no se ponían en práctica. Amén. Entonces el diablo le metía los goles como quería. Amén. Entonces a veces el enemigo nos mete las trampas y nosotros tenemos tantas habilidades y tenemos tanta riqueza que no somos capaces de esquivar las trampas del enemigo. Entregándonos al Señor tanta palabra. Y siempre nos han dicho a nosotros que, como que es como una crítica que nos hacen de que hay tanta palabra, es que tanto salmista, es que tanto de esto. Pero es que, hermano, es la abundancia que el Señor nos ha dado. Sí, ¿qué culpa que hay que todos quieran ser salmistas? Y a mí igual me gustaría estar aquí, yo también sé tocar guitarra, pues ¿cuántos sabemos tocar guitarra? Y cantamos y adoramos. Amén. Es la abundancia de lo que el Señor ha dado, hermano, porque también los dones se van pegando entre sí, nos podemos ir adquiriendo. Amén. Amén. Y así en la palabra, en la predicación, en el evangelismo, en todas las cosas el Señor ha ido levantando todo, hermano. Amén. Ha ido dando una riqueza y quizá se ve como pobreza en nosotros en lo físico. Pero en lo espiritual, hermano, hay mucha riqueza. Hay mucha riqueza aquí, hay mucha riqueza. Es como a destajo, hermano. ¿Sabe que eso a mí me daba algo en mi corazón y yo decía, Señor, y por eso le daba gracias por la misericordia del Señor, hermano, porque la misericordia son la riqueza, la bondad de Dios. Amén. La misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, hermano, de hablarnos, de decirnos la verdad. Amén, de prepararnos, yo no sé si usted se da cuenta, hermano, pero está el reino abierto, pero de par en par, ante nuestros ojos, las puertas de los cielos se han abierto, hermano, para nosotros, hermano, y somos una iglesia pequeña. Aleluya. Y uno puede ver el Salmo, hermano,
La riqueza que hay en el Salmo y que nosotros todavía ni siquiera la dimensionamos, cuando salgamos afuera, ahí se van a dar cuenta. Amén. Porque también ya es tiempo que demos de lo que el Señor nos ha dado. De la misericordia de lo que el Señor nos ha dado, hermano. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, somos una piedra, un tesoro. Porque sabe que el reino de los cielos es como un mercader que busca perla. El Señor salió a buscarlo a usted. Usted es una perla del Señor. Porque el mismo libro de Corintios dice que lo necio del mundo. Pero no significa que sea necio para Dios, hermano. Está diciendo que lo necio del mundo escogió Dios porque nosotros ante el mundo somos necios, hermano. Pero ante el Señor somos una piedra preciosa. Somos un diamante en bruto. Amén. Qué grandes cosas el Señor quiere hacer con nosotros, hermano. Y esto me quebranta, hermano, me quebranta mi vida, quebranta lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que yo veo que ha hecho en usted, hermano. Aleluya, le doy gracias al Señor porque Él ha abierto su reino, hermano. Y hay que entrar, hay que conocer, hay que adquirir la sagacidad, la astucia. Están todas las armas, está toda la mesa a disposición de nosotros para aprender, hermano, para hablar, hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe que esto quebranta mi vida? No, ni siquiera puedo hablar, hermano, ante todo esto. ¿Sabe, hermano? Yo nunca cuento mis testimonios, nunca hablo, pero delante estaba ahí y decía, Señor, y yo quiero contarle un poco de mi testimonio porque de cuando yo llegué a Concepción, ¿sabe que yo me vine? Porque el Señor me dijo que me viniera hace 8 años, el 2005. Yo sabía que tenía que venirme. Y sabe que yo no tenía trabajo, nada. Me vine a las nada, sí, pero fue como esas cosas ciegas que uno hace por fe, así. Yo dije, ya me voy porque el Señor quiere que esté. Sabe que mucha gente me dijo que no me viniera. Yo recién me estaban ofreciendo un tremendo trabajo. Yo llevaba más de 1 año buscando trabajo de ingeniero. Y llegué a trabajar como en diciembre del 2004 y ganaba súper poco. Ni siquiera era un trabajo como ingeniero, al final encontré un trabajo como técnico ganando 200.000 pesos. Y como llegué ahí y me empezó a ir bien, me querían contratar y darme un cargo como ingeniero, que me iban a pagar un sueldo, no sé, de 1 millón, no sé cuánto. Y justo yo me tenía que venir, hermano. Y sabe que yo renuncié a ese trabajo, hermano. Y recibí la crítica de mi familia, de la gente más cercana, que, ¡ay, cómo eres loca, cómo eres tonta, cómo haces eso! Era una locura, hermano, venirse. Y no tenía trabajo, no conocía Concepción. Había venido una vez, pero no lo conocía como ciudad. Y me vine hasta acá. Y llegué acá y me fue mal, hermano. No encontraba trabajo. Estaba súper mal. Y más encima la gente diciendo, viste, te equivocaste, te equivocaste. Pero yo en mi corazón tenía un temor y decía, no, porque yo sé que tenía que estar aquí. Y tenía eso en mi corazón, hermano. No me pregunte cómo, ni siquiera lo dimensionaba. Pero era algo del Espíritu que me empujó a llegar acá. Y Concepción es súper caro. Yo había vivido en Chillán y decía, pero esta ciudad es tan cara para vivir, los arriendos eran carísimos. Yo no conocía, hermano, cuando uno no conoce, no sabe dónde llegar. Nada, entonces llega al primer lugar y yo tenía como un poquito de plata ahorrada, al final la gasté toda. Después me enfermé, estuve súper mal. Y me acuerdo que yo en ese tiempo estaba estudiando igual y me fui a Chillán. Dije, no, voy a tener que irme a Chillán porque no tenía dónde vivir y no me iba a ir a mi casa porque ya... Y me fui a Chillán y ahí viajaba porque estudiaba y todo eso.
Y después yo decía, Señor, chuta, ¿qué voy a hacer? Pero había algo en mi corazón que yo tenía que estar en Concepción. Aún me sentía no haciendo la voluntad de Dios. Y como en ese año, más o menos, en el 2005, mediados de año, el Señor abrió una puerta y llegué a hacer yo había dejado unos currículums en distintos laboratorios porque ya yo quería trabajar en cualquier cosa, incluso hasta haciendo aseo, cualquier cosa. Yo quería mantenerme acá porque quería estar acá. Y había dejado unos currículums y justo había una colega de ingeniería que yo conocía de la universidad y ella me llamó para un reemplazo, que había una niña que estaba embarazada, se iba a comprar postnatal, era analista. Y yo llegué a trabajar al laboratorio. Me dijo, pero no pagamos mucho. Yo dije, ya, pero no importa, porque por último me va a alcanzar para pagar un arriendo y vivir acá y todo. Y en ese tiempo yo igual buscaba una iglesia, porque yo en la iglesia donde estaba no me apoyaron. Al final fue como todo algo que ni siquiera yo lo entiendo, hermano. No se lo podría explicar porque no entiendo cómo el Señor me movió a hacer esto. Amén. Pero sé que el Señor lo hizo. Amén. Y no encontraba iglesia acá porque esa iglesia no tenía como una casa acá. Entonces no encontraba y yo pedía que me ayudaran y no encontraba iglesia. Y yo estaba desanimada, hermano. Estaba mal. Y empecé a trabajar y en el trabajo me empecé a recibir harta humillación. Se reían de mí porque me decían, ¿y de qué te sirvió estudiar? Mira, estoy limpiando vidrio. Y yo estaba ahí mal. Pero el Señor, aún en su misericordia, hermano, me ayudó, me prosperó ahí. Y aprendí hartas cosas del Señor. Justicia, porque quizás estaba tan altiva que el Señor me hizo volver a lo más bajo para enseñarme su justicia. Como José estuvo en la cárcel siendo un hijo. Y yo me sentía así, hermano, y lejos del Señor, y yo me enojé con el Señor. Me puse rebelde, dije, Señor, yo ya no te sirvo más, porque ¿de qué me sirvió ser buena? ¿De qué me sirvió servirte si mira cómo tú me tienes? Tú eres injusto, Señor. Y yo me fui del Señor, hermano. Me fui del Señor porque me sentía fracasada. Aquí, viste, me trajiste a perderme, como los israelitas le decían en el desierto al Señor. Yo le decía, ¿para qué me mandaste para acá? Si mira cómo estoy. Mira cómo estoy. Y yo le reclamaba al Señor y me enojé con el Señor, hermano. En mi necedad, en mi insensatez, me enojé con el Señor. Y yo le dije, yo no voy a ser profeta, no voy a hacer lo que tú quieres. Le dije, yo no quiero hacer lo que tú dices. No quiero hacer tu voluntad, Señor, porque es difícil, porque hay que sufrir. Y yo miraba a los profetas en la Biblia y todos sufrían. Y yo decía, yo no quiero eso, Señor. Y me voy de aquí. ¿Sabe que yo escondí la Biblia, hermano? Yo siempre tenía la otra Biblia que la pastora se ríe. Es una Biblia que me regalaron cuando era niña. Y yo la escondí en un velador. Y la escondí porque no quería nada con el Señor. Y yo no hablaba de Dios, hermano. De mi boca no salía Dios. Y no quería ni acordarme de Él. Y escondí todo lo que era del Señor, la música, todo. Empecé a oír música mundana. Porque yo estaba enojada con el Señor. Me sentía decepcionada de Él, de lo que Él me había ofrecido. Sin entender, hermano. Y sabe que antes de venirme a Concepción, el Señor me entregaba la palabra de Proverbios capítulo 2. Y yo no tenía idea lo que significaba sabiduría. Decía yo, ¿para qué? No tenía idea, pero el Señor me entregaba esa palabra y la escribí en un cuaderno. Y después de eso, pasé hartas cosas, hermano. Y ya tuve en 2 oportunidades de irme de Concepción. Después encontré un trabajo. Cuando llegué a la Universidad de Concepción, y ahí me hicieron la vida imposible en el trabajo, hermano. Todo mal.
Y más encima era la que menos sueldo ganaba, así, siempre humillada, así, siempre. Y yo dije, no, aquí me voy, fracasé. Y yo dije, me voy. Yo aquí fracasé. Señor, no, ya, no lo hagas conmigo, ¿para qué me llamaste? Si mira, si yo no sirvo para esto. Le dije, me tengo que ir de esta ciudad no me quieren. En esta ciudad no me quieren, yo no sirvo, ¿para qué me trajiste? De nuevo reclamando, yo quería volver. Y sabe que el Señor me ponía atajo, hermano. Cada vez que yo me iba a ir, salía un trabajo, salía algo. Y en eso llegué a la iglesia, porque yo le dije, Señor, yo necesito un lugar. Y sabe que yo, después de eso le dije, Señor, bueno, que se haga lo que tú quieres. Si tú quieres que yo sea profeta, bueno, voy a hacerlo. Me venciste. Y le dije, Señor, pero dame una iglesia. Yo no quiero estar sola, yo quiero ir a una iglesia, congregarme. Y le pedí al Señor que en mi oración, estuvo como un año orando, hermano. Y yo clamaba y le decía, Señor, lléveme a un lugar donde usted me haga ser lo que me llamó a hacer. Pues si usted me dio un ministerio, me dio un llamado, bueno, úseme entonces. Haga algo conmigo, hágalo usted, Señor. Que yo pueda crecer en los dones, en el ministerio, que pueda desarrollar lo que usted ha puesto en mi vida. Lo que usted me ha dado. Y llegué aquí, hermano. Amén. Y le doy gracias al Señor. Porque aquí ha sido el lugar donde he crecido. Donde el Señor me ha levantado. Yo no tenía idea que tenía dones de enseñanza, hermano. No tenía idea. No tenía idea que el Señor me había llamado a enseñar su palabra. No sabía. Siendo que yo muchas veces enseñé, hermano. Desde que estaba en la enseñanza media, siempre estaba en los comités de ayuda a los demás. Siempre ayudaba en matemáticas, siempre me inscribía para ayudar. Yo decía, ya, yo enseño, siempre. Y en la universidad hice mucha ayudantía, siempre estaba enseñando. Pero era algo que estaba en mí, que yo no tenía idea. Pero nunca quise estudiar pedagogía. Me decía, no, ¿cómo voy a estar enseñando en un colegio? No, pero siempre igual estaba la necesidad de enseñar, pues. Amén. Pero aquí el Señor, esta ha sido una escuela para mí, hermano. Y le doy gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por todo, por su vida, porque el Señor lo ha usado a usted para formarme a mí, para yo crecer. Y yo siento que me queda poco tiempo acá. ¿Y cuántas veces quise irme, hermano? Y sabe que muchas veces nosotros nos sentimos fracasados, pero la obra es del Señor. Cuando hay un llamado en nuestras vidas, hermano, como dice el profeta, me venciste, fuiste más fuerte. Y aunque nosotros queramos arrancar de los caminos del propósito del Señor, no, hermano, cuando hay un propósito en nuestras vidas, el Señor se encarga. Porque Él quiere hacernos entender sus propósitos, sus caminos. Y Él nos va a tratar. ¿Sabe? Yo estoy terminando de estudiar ahora, pero yo no sé si voy a ser doctora, no sé si voy a ser científica, no sé, hermano, no le puedo decir, voy a trabajar en eso porque ya no sé que sea lo que el Señor quiera en mi vida. Ya no puedo pelear con el Señor porque Él me venció, es más fuerte. Pero ¿sabe qué? Yo quiero hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Entendí eso, hermano. Un largo camino para entender. Y cosas que todavía tampoco sigo entendiendo. Y eso me llevó a estudiar el libro de los Proverbios. Y le doy gracias al Señor por estar aquí. Porque también aquí dentro de la iglesia, hartas veces me quise ir también. En mis procesos. Una vez no cuenta sus cosas, pero muchas veces uno ha andado mal. Y ha tenido que ministrar a veces. He tenido que enseñar, pero ahí ha estado la mano del Señor.
Ahí ha estado el Señor, porque su obra, porque Él tiene un objetivo, su obra, hermano. Y Él va a usar todos los recursos y las estrategias para llevar a cabo su plan, su obra, su propósito. Por eso dice el libro de los Proverbios, justicia, juicio. La justicia de Dios, hermano, es infinita. No la entendemos. La misericordia del Señor en nuestras vidas, hermano. Aunque usted quiera arrancar, sabe que el Señor le va a poner murallas. Yo quise arrancar, pero no pude. Y le pido al Señor terminar su carrera, hermano. ¿Sabe que ya no le pido una casa ni un auto? Le pido, ¿sabe qué le pido al Señor? Terminar su carrera. Porque uno no sabe lo que le pueda pasar el día de mañana. Porque, como decía Pablo, no sea que siendo heraldo para muchos, yo pierda mi salvación. Tengo que cuidarla. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado, hermano. Y el Señor ha entregado tanta riqueza a esta iglesia, hermano. Hay tantas cosas. Y yo me acordaba de David, porque David venía de Belén. Belén era la ciudad más pequeña de Judá, hermano. La iglesia es pequeñita al lado de otras grandes congregaciones. Pero de aquí el Señor va a sacar tesoro, va a sacar reyes. De aquí el Señor va a sacar hombres valientes, hermano, si usted es valiente. Amén, si el Señor lo llamó, si hoy día está mal, no se preocupe, sabe que el Señor quiere su fidelidad, quiere que usted esté ahí, a pesar de sus problemas. No importa, si se siente fracasado, el Señor lo levanta. Si no puede, el Señor le da poder. Pero es la obra del Señor en nuestra vida, hermano. Y yo le puedo decir con testimonio que cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace como Él quiere. Que se haga como Él quiere, cuando Él quiere, hermano. No como nosotros queramos. Que sea su juicio, su justicia, su misericordia, hermano. Que no la entendemos. No sabemos muchas veces. Pero dice ahí el libro que hay que entenderla. Imagínense lo complicado que es entender, que hacer la palabra, hermano. Que hacer, que ponerla por obra. Son años, hermano, años de experiencia. Pero grandes cosas el Señor quiere hacer con nosotros, hermano. Y no sabemos por qué. Quizá no entendemos. ¿Y por qué yo? No, porque el Señor quiso, simplemente. Porque el Señor le plació solamente hacerlo con nosotros, con esta iglesia, que otros pueden ver que hay algo especial. Y no es que nos creamos, es que hay algo especial en nosotros, hermano. Hay muchos tesoros, hay muchos diamantes aquí, hermano. El Señor me ha dado el privilegio de poder verlo a usted en la escuela, ver las habilidades de cada uno, hermano. Ver cómo el Señor ahí detrás de ustedes hay algo precioso que el Señor está gastando, puliendo. Un diamante en bruto, pero que el Señor le está dando forma. Amén. Quizá hoy día no se sabe lo que es, hermano, pero está en el proceso del Señor. Y el día de mañana usted va a ver un zafiro, un ónice, un berilo, puesto en una corona, luciendo en el lugar donde el Señor quiera poner ese diamante, esa perla, donde el Señor quiera ponerlo, hermano. Pero si usted es una perla del Señor, donde esté va a relucir, porque por algo son perlas preciosas, hermano, porque aunque sean pequeñas, grandes, del tamaño que sea, son importantes, son preciosas, resaltan, son valiosas. Usted donde esté, aunque sea pequeño, usted es una perla que va a relucir, va a recibir aprecio, porque es una perla, hermano, preciosa. Por eso son perlas preciosas que cualquiera desearía tener, hermano. Amén. Y eso el Señor ha hecho con la iglesia, hermano. Y este es un tiempo de ser hijo, un tiempo de ser fiel con el Señor, hermano. El Señor quiere su fidelidad, que a pesar de sus problemas, a pesar de su dificultad, hermano, mire, la misericordia de Dios es grande. Todos los días tenemos que buscar la misericordia del Señor. Si todos los días nos equivocamos, tropezamos, caemos,
pero está la misericordia del Señor. Y eso es lo que Él quiere, que le busquemos, que busquemos su misericordia. Que aunque el pecado haya sido muy grande, mire, David pecó grandemente, pero sabe que él buscó la misericordia y le fue remitido su pecado. Cualquiera que sea su pecado, hermano, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Aleluya, gracias, Señor. Le doy gracias al Señor. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su obra en nosotros, Señor. Gracias por lo que está haciendo en la iglesia, Señor. Por los pequeños, los grandes, por todo lo que usted está llamando, Señor. Porque lo que el mundo desprecia, usted no lo desprecia, Señor. Y usted nos llamó a estar acá, Señor. Quizás no lo entendemos todavía, Señor. Pero ahí está el proceso que usted nos está llevando, Señor, a entender su reino, Señor. Gracias le doy por mis hermanos, Señor. Bendígalo a cada uno de mis hermanos, Señor, hoy día, Señor. Aún los que no están, Señor. Bendígale usted, Señor. Bendiga usted la iglesia, Señor. A todos los que le buscan, Señor. A los que quizás han perdido la esperanza, Señor. Pero usted, Señor, es fiel y justo, Señor. Usted es fiel, Señor, con nosotros. Porque usted quiere que el justo se salve, Señor. Por eso usted lo prueba, Dios mío. Gracias le doy, Señor. Bendiga usted a su iglesia, a los pastores. Bendiga usted a los que han creído en su palabra, Señor. A los que un día le creyeron, Señor. Bendiga usted, Señor, a los que creen en su nombre, Señor. A los que quizás no teniendo nada, Señor, están, Señor. Bendiga usted, Padre bendito. Bendíganos con su misericordia cada día, Señor. Su gracia. Que no se aparte su gracia de nuestras vidas, Señor. Que no se aparte su misericordia, Señor. Cada día nos acompañe, Señor, hasta el fin de nuestros días, Señor. Hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo, Señor. No se aparte su misericordia de nuestras vidas, Señor. Su gracia. Que esto sea un pacto perpetuo en nosotros, Señor. Que por generaciones, Señor. Que no solo sea para nosotros, sino para nuestros hijos, Señor. Como usted hizo pacto con David, con su casa, Señor. Que este pacto sea para esta casa, Señor. Para todos los que están en esta casa, Señor. Para todos los que llegan en esta casa, Señor. Usted atraerá, Señor, a todas esas perlas, Señor. A todos, Señor. Todos los que están en su casa, Señor. Que así sea su misericordia, Dios mío. Gracias le doy, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Por su presencia en nuestras vidas. Por todo lo que usted ha hecho, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Te amamos, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos del Señor? Me asoma